Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están conectados a través de Borinquen Radio por una de sus 14 emisoras o nos están viendo y escuchando por la aplicación celular o el canal digital. Gracias por su sintonía y ya estamos en otra edición más de La Rebelión de las Canas con Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y Ricardo Santos Ramos, bienvenido. Saludos, Ada, saludos, Johnny, y saludos a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Los micrófonos son tuyos, Johnny. Muchas gracias. Comenzamos recordándole a los compañeros de la familia energética que mañana, como siempre, todos los miércoles, llevaremos a cabo nuestro piquete frente a la Junta de Control Fiscal y les recuerdo que las oficinas de la Junta de Control Fiscal están localizadas dentro del edificio donde está el Tribunal de Apelaciones, que es en la avenida Muñoz Rivera, en la zona bancaria. No podemos, ahora es más complicado la cosa, porque no solamente tenemos que hablar de Luma, también de Genera, porque ya se convirtió en una frase, Luma genera, y Luma lo que genera son problemas, pero Genera no se queda atrás. Hoy, como desde que casi Genera comenzó a tratar de hacerse cargo del sistema eléctrico, la cantidad de abonados sin servicio durante la mañana era de 70,000 abonados. Y eso es una gran cantidad. Ciertamente estamos hablando de cerca de un 5% de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y 70,000 abonados, calculando una composición familiar de 4 miembros, estamos hablando de cerca de 300,000 personas en este país sin el servicio de energía eléctrica. Y es que ahora, pues éramos muchos y parió la abuela, y parió Juárez, como decía mi abuela, porque ahora no solamente es Luma la que nos está causando los problemas y las dificultades con el servicio de electricidad, también es Genera, que desde que llegaron o asomaron la cara, porque hace tiempo que estaban allí, no ha habido un día que no haya relevos de carga, apagones, plantas enteras fuera de servicio. Y como le dije al principio, hoy no ha sido excepción porque 70,000 abonados es un montón de abonados sin servicio. ¿Cuántas personas necesitadas conectadas a máquinas de vida deben estar viéndose la color de hormiga brava porque no tienen el servicio? Pues no sabemos. Precisamente hoy vimos una escena porque el pueblo está cobrando conciencia por fin de una abonada reclamándole personalmente a Juan Saca en un lugar en este país por el problema con el servicio de electricidad. Durante el fin de semana pasado, yo a veces les menciono la comunidad donde vive mi hermana en Río Piedra. Los residentes de esa urbanización se llama Berwyn Estates, Río Piedra, donde está Monte Carlo, está el Prado, muchos residentes. Y la luz se le va todos los días a distintas horas y los tienen del tingo al tango. Pues fue noticia el domingo, porque allí estaban en las cámaras del Canal 2, la misma televisora que transmite noticias por esta estación de radio, cubriendo una manifestación y entrevistando a residentes de ese lugar, porque ya no aguantan más. Y así vamos a seguir viendo distintas manifestaciones y distintas apariciones de personas que jamás pensaron que tendrían que acudir a buscar ayuda para que le proveyeran un servicio con el que contaban siempre, y hoy ya es como quien dice en algunos lugares en este país es un lujo tener el servicio de electricidad con la continuidad que es necesaria.
Y pues, como le he contado en ocasiones anteriores, yo trabajaba en una planta y yo desde lejos puedo a veces, y no es que soy un experto, es que uno se acostumbra a ver las condiciones, como explicaba Ricardo el otro día, que uno sabe si hay una caldera con tubo joto, si hay un abanico vibrando, etcétera. Pues desde lejos, por el vapor que uno ve saliendo, por el humo de las chimeneas, uno tiene idea de cuántas unidades están en servicio y cuántas no. Y precisamente hoy, en la planta de Costa Azul, que yo paso por allí a diario, había una de las dos unidades en servicio, la unidad número 6. La unidad número 5 no parecía estar en servicio. También nos cuentan que debido al relevo de carga, el relevo de carga es debido en parte a que la carbonera AES, que es privada, está fuera de servicio totalmente. Hace varias semanas, desde que esta gente apareció, se viene hablando de la unidad número 3 de Palo Seco, que se hizo un intento para ponerla en servicio y misteriosamente no ha logrado que la pongan en servicio nuevamente, pero tampoco nos dan detalles. Y así las cosas, esto sigue de mal en peor. El servicio de electricidad en el pasado, pues era un monopolio público y no era tan malo antes de aparecer esta gente de Luma y Genera. Pero ahora yo exhorto al pueblo, a los abonados, al público en general, que mire y compare las situaciones. Estamos mejor ahora que antes de 2021, cuando asomó la cara a Luma. Obviamente estamos peor, pero por mucho. Y el servicio es más caro aún que lo que era en aquel momento. Pero podíamos contar con él, porque siempre hablamos de la memoria histórica de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que, bregando con las limitaciones que tenían, que tuvieron durante los últimos años de trabajo, pues esa memoria histórica los ayudaba a entender en distintas situaciones de emergencia y avería, porque cuando los llamaban de un sector ya sabían por la descripción que le daban los abonados a dónde ir, a dónde dirigirse. Pero esta gente, la mayoría de los que toman las decisiones importantes allí, la mayoría de las personas que dirigen las brigadas, las pocas brigadas que hay, especialmente en el caso de Luma, pues no son de aquí, son extranjeros y peor aún, no hablan español. Miren, en el caso de mi hermana, ella, como le dije, vive en Río Piedra. Su hijo, que vive en una casa cercana, es a veces quien los guía, quien guía a la gente de Luma a donde sienten las explosiones y las averías, porque ellos no saben ni siquiera a dónde ir. Y esa es la situación que tenemos en todo este país, algo que el pueblo no se merece. Y no es casualidad que ya no aparezca el gobernador Pierluisi estirando el pescuezo y sacando la cara por Luma, porque pues ya son tantas las veces que se le señala como los responsables de esta situación, que ya parece que se convenció de que la gente le aceptó aquella expresión que hizo al principio, de que había que acostumbrarse al precio elevado del servicio y al mal servicio. Y ciertamente yo escuchaba a Ricardo hablar ayer. Esa es una de las razones por las cuales los servicios esenciales no pueden estar en manos privadas, no pueden ser mercancía para la explotación. Deben estar garantizados por el gobierno del sector donde se ofrecen para que haya un compromiso. Porque esta gente Luma, Genera y llámese como se llame, cuando llegue el momento de la definición y no les sea negocio estar aquí, ellos se irán. Y lo que nos van a dejar es un recuerdo, un amasijo de lo que era el sistema eléctrico, porque lo han desbaratado. No se sabe. ¿Requiere que van a ser como New Fortress, que se llevaron los chavos o decidieron, mejor pago la multa y me voy cuando se quieran ir y nos dejan embarcados? Peor aún porque aquí hemos tenido conocimiento de situaciones en otros países, en el archipiélago, en el Caribe,
que vino un huracán y devastó un sistema eléctrico y sencillamente la compañía, como no le era rentable reponerlo, pues se fueron y dejaron a todo el mundo ajollado sin servicio y sin sistema, porque el huracán lo tumbó todo. Y eso podría pasar aquí. Esta gente sencillamente alza el jabo y se largan y nos dejan con ese joyo de problemas que nos han creado. Porque estaba diciendo que no se sabe cuántas cosas están pasando en esas plantas, porque ahora es poco el acceso que nosotros tenemos, aunque siempre tenemos contacto. Y sabe Dios qué tipo de averías son las que se han causado allí para que haya este tipo de apagones, porque las plantas, como dijo aquel señor, no sé cuál fue, si Baez o quién, porque son tantos y son igual de mentirosos todos, que el sistema estaba viejo y el sistema no se puso viejo el 1 de julio, ya era viejo y nuestra gente recomponía y resolvía. Y parece que va a llegar el momento que nuestra gente, que ya las enviaron a ninguna parte, a donde le pareció a la administración, va a llegar el momento que va a tener que entonces empezar a recoger los pedazos que deja esta gente para reponer este sistema eléctrico, porque el dinero de la reconstrucción del huracán María también se lo están gastando y no va a ser suficiente. Cuando se vayan, quizás sea cuando lo hayan agotado y hayan desbaratado todo el sistema y se hayan llevado hasta el último centavo. A eso es que estamos condenados. Ricardo Santos Ramos. Bueno, hoy hubo unas vistas públicas en la Cámara de Representantes con el representante Luis Raúl Torres, donde llevaron a Juan Saca, el presidente nuevo jefe de Luma, el que es pariente del gobernador preso que hay por allá por El Salvador. El presidente preso por corrupción, se robó más de 30 millones de dólares al país. El pariente. Pues ese estuvo hoy en la vista pública contestando preguntas y dijo que ustedes saben que se han asignado 9.500 millones de dólares de FEMA para reparar el sistema eléctrico. Pues él dijo que necesita 16.000. 9.000 no le da. Paltumbe necesita 16.000 millones para poder poner en óptimas condiciones al sistema eléctrico en Puerto Rico. Dice este señor, y es importante que veamos el entrelínea, porque él viene con la retórica de que el pueblo de Puerto Rico lo que necesita es luz y punto. Lo que necesita es que haya luz en forma certera y punto. Y este es un mal decir, porque Puerto Rico necesita más allá de eso. Puerto Rico necesita que haya luz, que la luz se produzca al menor costo posible, que la luz se produzca con el menor menoscabo posible al ambiente, que haya transparencia en los manejos y que la gente que trabaje en esa empresa sean de aquí y puedan mejorar su calidad de vida con unos trabajos decentes. No es meramente que haya luz, porque quieren callar a la gente. No, si hay luz, olvídate cómo nosotros nos tumbemos los chavos, olvídate cuánto nosotros te cobremos, lo importante es que haya luz, y así no es. Así no es, Saca. Así no es. Y cuando se le pide que analice por qué razones hay apagones o por qué razones hay problemas en el sistema eléctrico, él dice que la inestabilidad en el servicio eléctrico se deben a 3 razones principales. Interrupciones por consecuencia de la vegetación. Esto es la falta de enganche. La falla en equipos arcaicos o inadecuados y por falta de optimización en el sistema con nuevas tecnologías. Y esas son razones, pero hay otras razones incluso más importantes que esa que este señor acaba de decir, que demuestra con esto que sencillamente está jugando un libreto y que no sabe un pepino angolo de lo que está hablando. Las razones fundamentales por las cuales el sistema eléctrico de Puerto Rico está fallando es por la falta de un plan sistemático de mantenimiento
y que se abandonó ese plan sistemático de mantenimiento, no por casualidad ni por dejadez, por una decisión tomada por el gobierno como política pública para inhabilitar a los trabajadores y crear las condiciones para promover la privatización del sistema eléctrico. Esto no fue casualidad, esto fue adrede, a propósito. Con conocimiento de causa, Lisa Donoghue prohibió que se compraran materiales y repuestos. Con conocimiento de causa prohibieron el que se empleara adiestrar a más personal. Con conocimiento de causa politizaron la Autoridad de Energía Eléctrica para robársela. Y ahora, dentro del marco de una política absurda, cuponera, de dejar el mantenimiento para cuando vinieran lluvias, huracanes, tormentas, y que entonces fuese con los fondos de FEMA, que se pagaran y se reparara la autoridad. Con esa política absurda, cuponera, colonizada, que administraron la Autoridad de Energía Eléctrica, la llevaron a las condiciones que tenemos hoy. Y por eso lo correcto es decir, por la política pública de privatización para facilitar y viabilizar el robo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la primera causa de la inestabilidad del sistema eléctrico. Falta de ese plan sistemático. Falta, dice este señor, equipos modernos. Miren, en la autoridad hay equipos modernos. En la autoridad hay equipos modernos. Nosotros tenemos un sistema centralizado que desde Monacillo se controla todo. Todo el sistema es nuevo. Todas las computadoras allá en el cuadro eléctrico en Monacillo, en cada una de esas plantas, se sustituyeron las consolas por consolas digitales nuevas que funcionan al chavo, para que vengan estos charlatanes ahora a decirle al país que no, que aquí todo es arcaico, que estos son los carros viejos que mencionaba Batia. Y da coraje que al pueblo se le siga engañando. Y si este saca viene con esa mentira a decirla y a repetirla al pueblo, pues demuestra que él es parte del problema, que él es parte de la corrupción y que parece no estar muy lejos de su pariente en El Salvador, de su pariente que está preso por robarle más de 30 millones de dólares al país. De eso es lo que hay que hablar, de esos bandoleros. Y otro asunto que no podemos dejar pasar un día más es la situación de New Fortress, la situación que ha pasado por debajo del radar, donde New Fortress contrató una compañía. Ustedes saben que New Fortress es la dueña de Genera, los que se llevaron el contrato en Palo Seco. Y ustedes saben cómo New Fortress se llevó el contrato de San Juan para proveer gas. Primero hicieron el chanchullo con los corruptos del PNP que le cedieron el muelle de Puerto Nuevo para cuando se tirara la subasta y el requisito principal fuera tener un muelle. Aquí está New Fortress, nosotros tenemos el muelle. Se llevaron la subasta como parte de un chanchullo donde corrió el dinero que ni hablar. Pues en Palo Seco exactamente lo mismo. Se están construyendo, se están instalando 3 unidades de gas de emergencia por 8 meses, que la está instalando el cuerpo de ingenieros, y ya están instalados los tanques de gas. ¿Saben por quién? Por New Fortress. Y cuando se tire la subasta, se la ganó New Fortress porque ya ellos tienen los tanques aquí. Y entonces, peor aún, para la instalación y el mantenimiento de esas unidades, contrataron a Weston Solution, que es también una subsidiaria de New Fortress. Así es que ven ustedes cómo el monopolio es en grande. Monopolio en la transmisión y distribución, monopolio en las plantas, monopolio en la operación y en el manejo de las mismas. Y estos se van a tumbar nada más y nada menos. El Weston Solution
se van a tumbar 522.8 millones de dólares en 8 meses. Eso es un gran tumbe. Eso es parte de la corrupción. Y como dijéramos ayer, que esto no podemos parar de denunciarlo. Es claro, es evidente el tumbe que dieron a la autoridad, al pueblo de Puerto Rico, y que entre Fernando Gil Enseñat y Hurtado de Luma y Enseñat de la Junta de Gobierno de la autoridad se están echando la culpa entre ellos. Ahora resulta que la oficina más importante de la autoridad, la oficina de compra de combustible, que son miles de millones de dólares los que maneja esa oficina, resulta que se la pasaron a Luma, según el presidente de la Junta, y según el de Luma, dice Hurtado, dice que a él no le pasaron nada, que ellos no saben nada de esa oficina, y Enseñar dice que sí, que fue un error decirle a Luma que ellos, miren, esta gente son tan canallas que dicen, ah, pues mira, esto se le pasó a Luma, y si ellos no lo supieron, pues entonces fue un error de comunicación, que ellos no lo supieran, y mientras tanto Genera no sabía quién le iba a comprar y vender el gas, y nos tumbaron 35 millones de dólares, y el gobernador ese descarado que tenemos, ni siquiera ha tenido la cara de decir, acláreme en ese punto de esos 35 millones de dólares. Y los periodistas de este país mirando para las ventas del infierno, pendientes así, en el caso de Verdejo, faltó alguien o vino o no vino, maldita sea, mientras nos roban el país. Ya es hora de que nosotros nos levantemos en protesta, y por eso los invito, como siempre, a mañana miércoles frente a la Junta de Control Fiscal, allí junto a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a denunciar toda esta corruptela, a exigir respeto por nuestras pensiones, porque sin lugar a dudas, solo el pueblo salva al pueblo. Hay que tirarse a la calle a luchar para parar a estos canallas. Johnny Rodríguez Ortiz. Y vamos para allá aunque llueva, no importa. Eso es así. Siempre buscamos la forma de manifestarnos. Y precisamente durante el verano de 2019 cayó un aguacero monumental el día de aquella protesta, cuando hicimos ir al gobernador Rosselló. O sea que la lluvia no es impedimento. Todo lo contrario, celebramos la lluvia también. Oigan, tenemos que hablar de nuestro sistema de retiro también. Hemos hablado innumerables veces de cómo es que nosotros cobramos la pensión de mayo y de junio. Hoy es 18 de julio y no tenemos información alguna de qué están haciendo en el gobierno central, en la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, para que nosotros cobremos nuestra pensión. Y eso es precisamente a lo que nosotros le llamamos una actitud criminal, de tratar un grupo de trabajadores jubilados, muchos longevos, 108 años tiene nuestro mayor jubilado, de una forma tan despreciable. Nosotros no nos merecemos este trato. Verdaderamente tenemos derecho a saber la certeza de cobrar nuestras pensiones. No sería mes tras mes, de seguir cobrando nuestras pensiones, las que dejamos pagadas cuando nos fuimos. Y eso sencillamente juega por el suelo. Y cierto es que hemos escrito innumerables ocasiones a las autoridades para plantear este asunto desde que comenzaron a menoscabar este fondo de pensiones y llevarlo a la quiebra en 2014, que fue cuando solamente se debían, la autoridad le debía del pago de la deuda corriente en aquel momento 15 millones de dólares. Y allí, precisamente Elisa Donahue y compañía, como menciona Ricardo ahorita, aparentemente recomendaron ese modelo, ese estilo de pagar a su antojo lo que le pareciera, porque dinero ha habido. Si no lo hubiese habido, no hubiesen repartido tantos
miles de millones a estos contratistas, porque la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento era la misma estructura organizacional que es hoy, y llevaron el sistema a la quiebra. Vamos a seguir manifestándonos, no solamente para que nuestras pensiones lleguen, sino para que se atienda el problema del futuro de nuestras pensiones, porque el dinero nosotros lo dejamos allí. Y esa cantidad de 15 millones, en aquel momento, en 9 años, ha subido a más de 1.100 millones de dólares, que se hubiesen pagado responsablemente, como durante los 70 y pico de años anteriores estuvieron haciéndolo, quizás no le hubiese costado ni 400 millones de dólares. Y ahora es 2 veces y media más, casi 3, el monto de la deuda. Y ese dinero tiene que aparecer. Y ese dinero, el gobierno que está de turno, que hizo lo mismo que hizo el gobierno anterior, no pagar lo que correspondía pagar, es el responsable actualmente. No vengan a decirnos que ellos heredaron ese problema, porque todos los gobernantes, todas las entidades que se hacen cargo de un organismo heredan todo el contenido, bueno o malo, de esa entidad, y están allí para resolver, no para dar explicaciones, ni para ocultarse, ni negarse a atender a las personas interesadas en que estos asuntos se resuelvan. Nosotros vamos a volver a escribirle al gobernador Pedro Pierluisi y le vamos a requerir que nos diga qué es lo que va a hacer a corto plazo, si es que hay la intención de que se resuelva este asunto de la Junta de Control Fiscal, o qué es lo que va a pasar, porque ahorita puede ser que se quede en la gobernación, pero puede ser que se vaya, y el que venga va a venir con la misma historia del gobernante. Y nosotros tenemos derecho a que este sistema de retiro dure más que lo que duramos nosotros, porque ese fue el compromiso. Esta unión entre trabajadores y este sistema de retiro que es el nuestro, el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue para toda la vida. Y yo desearía que el sistema durara más que yo, como ha durado más que Juan Ruiz Vélez, que Cristo y otros. Vamos a ver si el gobernador responde. Así que gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, gracias, Ricardo Santos Ramos, por otra edición de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo viernes a las 5:30, con el favor de Dios. Que la pasen bien. Buenas tardes. Sintonizas La Poderosa Borinquen Radio.